Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Douglas McGregor, veterano de combate y exasesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, a quien todos podrán ver en persona en la conversación nacional en Dallas, junto al juez Napolitano y Natalie Brunell, el 4 de octubre. Dejaré la información en la descripción. Bienvenido de nuevo, coronel. Espero que todo esté bien. Encantado de hablar contigo, Glenn. Así que cuando Trump asumió el cargo, iba a, como todos sabemos, terminar la guerra de Ucrania en 24 horas. Luego la prolongó. De nuevo, creo que realmente quiere que termine. Pero toda la premisa de alejarse de esto parece haber cambiado en los últimos días o semanas. Ahora vemos que Trump está presionando a la India y a otros para que dejen de comerciar con Rusia. En un tuit, sugirió que Ucrania debe pasar a la ofensiva si quiere ganar. Y además, ahora hay informes de que Estados podría enviar miles de misiles IRAM de largo alcance. No estoy seguro. ¿Qué opinas de este giro de los acontecimientos? Bueno, creo que fue el Trump de siempre. Trump es alguien con una ametralladora, disparando en todas las direcciones posibles. Y lo que realmente quiere o piensa cambia de un día para otro. Es muy impulsivo. No existe ningún marco estratégico coherente para nada, y no tiene absolutamente ningún conocimiento sobre Rusia, Ucrania o Europa del Este. Todo eso le resulta muy ajeno. Así que no creo que podamos sacar conclusiones firmes sobre lo que quiere decir. Veamos lo que quiere hacer, que es lo importante. En primer lugar, creo que después de la cumbre de Alaska decidió que realmente no había nada que pudiera hacer para subirse allí y traer la paz a Europa del Este con la cooperación del presidente Putin y potencialmente Zelensky y los europeos. Creo que ahora entiende que los europeos tienen una agenda diferente a la suya. Zelensky tiene una agenda distinta. Y la posición del presidente Putin no cambia. Eso no es un problema para el presidente Trump. Él reconoce que esa posición no va a cambiar. Pero ahora está frustrado y desearía haber podido organizar una gran oportunidad para una foto, como el evento de Alaska, en el futuro, en alguna cumbre de paz. Eso no va a suceder. Recuerda, el presidente Trump se preocupa por la imagen. Es un auténtico hombre de espectáculo. Esto es simplemente el último episodio del reality show llamado La Casa Blanca de Trump. Y no va a conseguir el tipo de foto que quería, en la que pudiera estar en el centro y proclamarse pacificador. Así que creo que, en cierto modo, se ha apartado del asunto. Por otro lado, sigue estando bajo una enorme presión por parte de los neoconservadores dentro del Beltway, y estas son las mismas personas que quieren una guerra perpetua en Oriente Medio. Quieren balcanizar Irán, quieren balcanizar Rusia. La estrategia respecto a Rusia ha fracasado estrepitosamente, así que ahora le dicen a Trump, bueno, tienes que mantener esto de alguna manera. Tienes que mostrar que Ucrania sigue con respiración asistida, así que dales estos misiles de crucero. Ahora bien, ¿cuándo llegarán? ¿En qué cantidad? ¿Marcarán alguna diferencia? Es difícil saberlo, pero publicó un tuit con una declaración diciendo que la administración anterior no había hecho lo suficiente para dotar de capacidad a Ucrania para realmente pasar a la ofensiva. Por supuesto, todo eso son tonterías. Y en definitiva, no importa lo que hagas. Puedes lanzar ataques puntuales con misiles de crucero por todas partes. No hace absolutamente ninguna diferencia si estás perdiendo el combate cercano. Sabes, tenemos esto que llamamos el combate en profundidad y el combate cercano. El combate en profundidad implica estas armas de ataque de largo alcance, y son muy importantes. Pero si crees que vas a ganar la guerra sin un combate cercano, has perdido la cabeza. Al final, las fuerzas terrestres tienen que enfrentarse. Pues bien, se han enfrentado, y Ucrania ha perdido el combate cercano. Y él no parece entender la diferencia, pero no deberíamos sorprendernos por ello. No es alguien que tenga experiencia en asuntos militares, relaciones internacionales, diplomacia, ninguna de esas cosas.
Esta es una persona que llega al cargo como empresario y ve el mundo a través de ese prisma. Por eso oímos constantemente acuerdo, 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 acuerdo. Pero no cerramos acuerdos de forma improvisada, ni los negociamos entre 2, 3 o 4 personas. Estas cosas, en la diplomacia internacional, a veces llevan meses o años. Y luego, ya sabes, se produce la reunión definitiva, se firma y se acuerda algo, todos pueden aceptarlo y se pasa al siguiente asunto. Él no tiene experiencia en eso, y no es así como piensa. En muchos sentidos, creo que el presidente Trump resume una de las características esenciales del carácter estadounidense, y es que los estadounidenses no tienen paciencia. Los estadounidenses no entienden que el mundo no es un gran microondas. Piensan en términos de meterlo en el microondas, darle 30 segundos y sacar algo que se pueda consumir. Pero esa no es la naturaleza del mundo. Ahora bien, eso puede funcionar en la política estadounidense hasta cierto punto, pero no funciona en las relaciones internacionales, no funciona en asuntos militares. Así que creo que, por un lado, él se ha apartado porque no puede sacar ningún beneficio personal de esto. No puede ser el héroe de la historia. Pero, por otro lado, una vez más, se esfuerza por intentar satisfacer o apaciguar a la gente dentro del Beltway que insiste: oh, tienes que seguir apoyando a Ucrania, tienes que seguir enviando todo a Israel, tenemos que destruir Irán, tenemos que reescribir, redibujar el mapa, y así sucesivamente. Así que está escuchando a ambos grupos, y por eso se obtienen estos resultados casi esquizofrénicos. Bueno, parece que Rusia ahora también está perdiendo la fe en todo el proceso diplomático, si es que alguna vez la tuvo, por supuesto. Pero también parece que la situación se está intensificando. Anoche creo que fue el segundo mayor ataque contra Ucrania con drones y varios tipos de misiles. Pero también vemos cierto avance hacia la ciudad de Jersón, que está al otro lado del Dnieper, no necesariamente con soldados todavía, pero sí con estos esfuerzos por establecer al menos un control muy potente con drones, lo que sugiere que en algún momento los soldados podrían empezar a cruzar. Ahora, no estoy seguro de lo que esto significa, si tienen ambiciones de avanzar hacia Odessa, pero quería preguntarte, ¿qué ves que está ocurriendo en el campo de batalla en este momento? Porque parece que la situación para el ejército ucraniano va de mal en peor. Bueno, creo que esto ha sido cierto durante muchos meses ya. Simplemente ha llegado a un punto más horrendo que nunca antes. Sabes, las bajas rusas estaban en cifras dobles, 30, 40, 50 personas al día. Ahora las bajas rusas son de un solo dígito, es decir, 10 o menos en un día determinado. Los ucranianos, por otro lado, están prácticamente desnudos en el campo de batalla. No tienen defensa aérea ni antimisiles de la que hablar. No cuentan con el beneficio de toda la información satelital transmitida instantáneamente a los nodos clave. Muchos de los nodos críticos en Chasiv Yar, en Chernigov y en otros lugares han sido total y completamente destruidos. Un gran número de oficiales y suboficiales de la OTAN han muerto en estos ataques. No oímos nada al respecto, pero ha ocurrido. Los rusos controlan todo el espacio de batalla. No hay duda al respecto. Y esto es irrecuperable. No es algo que se pueda solucionar enviando misiles de crucero ni ningún otro sistema de armas individual. Y luego está la fuga de mano de obra. Según tengo entendido, ahora han permitido que entre 13,000 y 14,000 hombres de entre 18 y 25 años, o de 18 a 30, crucen la frontera desde Ucrania hacia la vecina Polonia o Eslovaquia y otros lugares. Eso es bastante sorprendente. Quiero decir, ¿para qué haces eso si crees que vas a ofrecer algún tipo de resistencia seria? Casi parece que el gobierno ucraniano ahora es esquizofrénico. Por un lado, quiere mantener la ficción de que siguen siendo resilientes y capaces, pero por otro lado, están empezando a ceder ante las demandas de su propia población para poner fin a esto. No sé cuál de las dos cosas prevalecerá. Es una situación muy extraña. It's a very strange situation. The key thing, though, is the war is
Lo fundamental, sin embargo, es que la guerra va a terminar. Ahora bien, ¿cuándo terminará? Mencionaste Jersón y también Odessa. Hay fuerzas especiales rusas en la parte occidental de Ucrania. Ya han cruzado el río. Están proporcionando datos de localización para los sistemas rusos. Odessa ha estado bajo un ataque feroz. Toda su capacidad militar ha desaparecido. Cualquier almacenamiento que tuviera en cuanto a combustible y munición ha sido destruido. Me sorprendería mucho que los rusos no cruzaran el río con fuerza y avanzaran hacia el sur para tomar Odessa. De nuevo, Odessa nunca fue ucraniana. Odessa es una ciudad rusa. Fue fundada por rusos. Ha sido una ciudad de habla rusa. Sabes, no es casualidad que la estatua conmemorativa de Catalina la Grande fuera retirada al principio por los ucranianos, porque fue ella quien, en efecto, creó esto que llamamos Nueva Rusia. Así que imagino que eso ocurrirá. Lo que se desconoce en este momento es qué harán los rusos respecto a Kiev. ¿Qué harán con esta fachada persistente de un gobierno? Y ya sabes, la parte triste es que cuando el presidente Putin, no directamente, probablemente, pero sí el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, afirmó categóricamente que Zelensky ya no es un presidente legítimo, que no está, estrictamente hablando, elegido, que no representa ningún tipo de proceso democrático, por muy fachada que sea, y que por lo tanto no van a reunirse con él. Eso parece no haber calado en el presidente Trump, que ahora ha vuelto a acercarse a Zelensky como si quisiera ayudarle. Este es el hombre que le ofendió, le insultó y no le mostró absolutamente ningún respeto en el despacho oval. Es un conjunto de circunstancias muy extraño, pero esto es típico del presidente Trump. Por otro lado, si observas los acontecimientos en Europa Occidental, J.D. Vance está allí criticando la supresión de la libertad de expresión en lugares como Gran Bretaña, Francia y Alemania, donde se lo toman muy en serio. El presidente Trump ha expresado su apoyo a Alternativa para Alemania, que es un movimiento político legítimo y que de hecho ha ganado elecciones recientes, y ahora corre el riesgo de ser aún más reprimido y eliminado de la arena política, al menos temporalmente. Un conjunto de circunstancias muy extraño. Así que ya sabes, tratar de entender hacia dónde nos dirigimos a continuación es una pregunta que no es fácil de responder con el presidente Trump. Mencionaste que Trump no entiende a Rusia, pero a menudo tengo la impresión de que los demás líderes políticos, tanto en Estados Unidos como en toda Europa, tampoco entienden a Rusia. ¿Qué crees que los países de la OTAN no comprenden sobre Rusia? ¿Y por qué no logran entender lo que Rusia quiere? Bueno, en primer lugar, tú eres europeo, así que estás más cerca de esto que yo. Así que estoy especulando. No tengo hechos concretos y firmes para respaldar mis afirmaciones. En primer lugar, creo que hay líderes europeos que sí entienden la verdad, pero han elegido la mentira. Han elegido la ficción, la narrativa, que dice que Rusia es malvada, un peligro y una amenaza, y han apostado su futuro a ello. Saben que en el momento en que admitan que lo que han dicho sobre Rusia es falso, que lo que han atribuido a Rusia es falso, y que los intereses de seguridad nacional de Rusia en el este de Ucrania son legítimos, y siempre lo han sido desde el principio. Y la razón de este conflicto tiene que ver completamente con los derechos de los ciudadanos rusos a hablar, leer y escribir en su propio idioma y a tener su propia cultura y escuelas. En el momento en que admitan algo así, están acabados. Se terminó para ellos. Y creo que los gobiernos globalistas, ya sea Starmer, Macron o Scholz, están en serios problemas. No hay duda al respecto. El otro aspecto de esto, por supuesto, es el problema de la deuda. Todos estamos atrapados en la espiral de la deuda. En algún momento vamos a caer en picado. El sistema financiero va a colapsar. Y cuando eso ocurra, tendremos que reiniciar la moneda. Y habrá un cierto periodo de tiempo en el que reinará el caos. Pero con el tiempo habrá nuevos gobiernos, porque ahora mismo hay partidos como Alternativa para Alemania y similares en todos los estados europeos.
Pero aún no hemos llegado a ese punto. Estamos en una especie de zona crepuscular entre lo que acabo de describir y el pasado, que es Rusia es malvada, Rusia es mala. Todos tenemos que mantenernos firmes y haciendo estos compromisos imposibles financieramente para el aumento del gasto militar. Sabes, Alemania ya no puede mantenerse por sí sola. La última vez que estuve allí, todo el mundo me dijo claramente que el sistema médico, el sistema de seguros médicos, estaba en bancarrota. Eso lleva años ocurriendo. Está en bancarrota en todas partes, pero especialmente en Alemania y Austria. Bueno, si ese es el caso, ¿cómo vas a financiarte cuando intentes construir una estructura militar? Y se tarda, hablando conservadoramente, 10 años en crear un nuevo establecimiento militar viable. Y eso es realmente lo que todos tienen que hacer. Tienen que empezar de cero. Por eso todo este asunto de una fuerza de paz europea o algo sobre el terreno en el oeste de Ucrania es simplemente un disparate. Es palabrería. Es un sinsentido sin significado. ¿Qué vas a enviar allí? El presidente de Polonia, Nowacki, el nuevo, ha dicho sabiamente que no habrá tropas polacas sobre el terreno en Ucrania. Punto. Bueno, ya han estado allí. Tuvieron varios miles de personas muertas o heridas. No quieren volver atrás y se dan cuenta de la insensatez de todo esto. Eso es una buena noticia y obviamente necesitan ir más allá. Pero creo que el modelo de Orbán va a volverse cada vez más popular en Europa Central y del Este, y eso significa el fin de la UE y la OTAN. Todas estas cosas están llegando, están en el horizonte. Igual que si miras nuestra situación aquí en casa, el oro es ahora la moneda de reserva, no el dólar. Nassim Taleb lleva diciéndoselo a todo el mundo en los últimos 6 a 12 meses. Tiene razón. Nuestra posición es muy frágil. Todas estas cosas van a confluir y colapsar simultáneamente, y eso va a impedir más tonterías en cuanto a la guerra en Ucrania o una guerra con Rusia. Todo terminará. Sí, bueno, estoy más cerca de Europa, pero siempre digo que es el lado que menos entiendo. Quiero decir, puedo entender la posición rusa. Ven esto como una amenaza existencial, es decir, la incursión de la OTAN en Ucrania. Harán lo que sea necesario. Lo entiendo. Los ucranianos ven la invasión rusa como una amenaza existencial. Puedo entender por qué están luchando. Si Estados Unidos quiere girar hacia Asia y luego dejar este desastre de guerra en manos de los europeos, y ellos están dispuestos a aceptarlo, pues genial. También puedo entender la posición estadounidense, pero no entiendo a los europeos. He oído algunas teorías que dicen que han quedado atrapados por sus propias narrativas. Hay un cierto oportunismo, quizás, para centralizar el poder en la UE. Les gustaría evitar que los estadounidenses se marchen. También está ese viejo odio tradicional hacia Rusia, así que la rusofobia sigue siendo fuerte. Pero además, una teoría que resulta muy convincente es la falta de voluntad para renunciar a un ejército proxy muy poderoso. Porque han construido este ejército en Ucrania con cientos de miles de soldados ucranianos que podrían funcionar como un potente elemento de contención o equilibrio frente a los rusos. Y si aceptan la opción de neutralidad para Ucrania, ya sabes, en el futuro podrían tener que luchar por sí mismos. No estoy seguro. Bueno, depende de lo que entiendas por neutralidad. Y por eso se menciona continuamente el Tratado de Estado Austriaco. Yo lo he estado mencionando ciertamente desde 2014. De hecho, no podía entender por qué no hubo un plebiscito, porque era claramente obvio que Ucrania estaba profundamente dividida en líneas étnicas, lingüísticas y culturales. Pero todos estamos atrapados en esta fantasía de que todo el mundo tiene que convivir con todo el mundo dentro de un constructo multinacional, multicultural, multilingüe, lo que sea. Esto empezó con los clintonistas, como los llamamos, bajo la administración Clinton en los años 90. Y hemos estado luchando con esto desde entonces. Por eso no se puede ver lo que ha ocurrido en Ucrania como algo separado y distinto de lo que hicimos en Bosnia y Herzegovina o en Kosovo.
todo está dirigido al mismo objetivo, que es transformar Europa en este caos multicultural, con fronteras abiertas y sin identidad nacional, sin cultura nacional. Es una especie de bolchevismo en una nueva forma. Lo interesante es que el lugar donde comenzó el bolchevismo se ha convertido en el baluarte de la identidad nacional, de la cultura nacional, y Rusia está defendiendo a Europa de una manera que nadie había anticipado. Los rusos le están diciendo a todo el mundo, somos rusos, no vamos a convertirnos en otra cosa. ¿Por qué vosotros no sois europeos? Al final, los europeos van a entender esto. Creo que la población en Alemania está empezando a comprenderlo. Incluso algunas personas en Polonia están empezando a ver más allá de su especie de odio limitante hacia Rusia y todo lo ruso, para darse cuenta de que la UME no es un lugar donde tú, como polaco, húngaro o incluso alemán, puedas ser lo que eres. La UTI es ese pulpo altamente centralizado que está ahí para dictarte todo lo que serás. Y esta cosa que llamamos valores europeos, que es absurdo en sí mismo, se está utilizando como un instrumento para someter a todos. Abre tus fronteras, admite a más africanos, admite a más personas de Oriente Medio y del suroeste de Asia, déjalos entrar. Y entonces todos seremos felices. Incluso en Alemania, donde los alemanes han soportado esto sin parar desde 2015, durante 10 años, finalmente han empezado a darse cuenta de que esto es una catástrofe. Es imposible. Pero cuando preguntas, ¿entiendes a Rusia? No creo que comprendan completamente lo que acabo de describir, pero están empezando a intuirlo. Bueno, ¿cómo ves tú, como creo que la mayoría de la gente reconoce, que nos estamos acercando a las etapas finales de esta guerra? Es decir, cada vez se producen avances muy significativos con mayor rapidez y frecuencia. Pero entonces, ¿cómo terminará esta guerra? No solo para Ucrania, sino también para la OTAN, teniendo en cuenta que muchas cosas han cambiado desde 2022. Al principio, se argumentaba que la OTAN tenía una nueva misión, que era más fuerte que nunca. Pero supongo que gran parte de esto se basaba en la premisa de que la OTAN derrotaría realmente a Rusia. Así que ahora que vemos que la OTAN se encamina hacia la derrota, ¿cómo crees que será la comunidad transatlántica al final de esta guerra? Bueno, acabas de plantear una pregunta importante. Dijiste transatlántico. Recuerda que la Organización del Tratado del Atlántico Norte estaba realmente compuesta por estados que bordeaban el Océano Atlántico. Nunca se pensó como una estructura continental. La transformamos en los años 90 en esta estructura continental en expansión y crecimiento, y el objetivo era avanzar hasta los Urales y más allá. Es decir, incorporar a todos en esta especie de constructo OTAN. Eso ha fracasado claramente, indiscutiblemente. Es obvio. Así que si eres polaco ahora mismo, y hablé recientemente con algunos polacos, les hice precisamente esa pregunta. Les dije, ¿qué hacéis? Y creo que los polacos, como muchos europeos, por diferentes motivos, siguen buscando a alguien que les ayude a garantizar su existencia. En otras palabras, ¿quién va a ser el papá? Que por supuesto fue la palabra que Rutte usó para describir a los europeos o algo así, o para describir a Trump como una especie de padrino de la OTAN, lo cual por supuesto a Trump le encanta. Eso es música para sus oídos, y la verdad es que no habrá ningún padrino. De Gaulle ya lo veía venir en los años 60. Bismarck, en la década de 1870, no paraba de decir que todas estas decisiones importantes debían ser decisiones nacionales, basadas en intereses nacionales. Este asunto de la toma de decisiones comunitaria solía criticar al colectivo europeo, el Concierto de Europa, lo consideraba una tontería. En otras palabras, los polacos tienen que decidir qué les conviene, y eso es lo que les dije. Y si piensan que pueden firmar un acuerdo con Washington que garantice su seguridad donde viven, están muy equivocados. Bien, podrías retroceder a 1939 y tomar las mismas decisiones muy tontas que tomaste en ese momento, cuando siempre tenías que elegir.
Tenías que decidir de una forma u otra. ¿Va a ser Alemania o va a ser la Unión Soviética? No elegiste a ninguno. ¿Y qué pasó? Fuiste triturado por la Unión Soviética y Alemania. Y por cierto, Piłsudski, su líder en ese entonces, murió, obviamente, antes de esto, pero advirtió en su lecho de muerte que había que tomar una decisión. Ahora, los polacos no pueden construir el fuerte Trump y satisfacer el ego de Trump esperando que eso sea su billete a la seguridad y salvación permanentes. Eso no va a funcionar. Nosotros no vivimos en Europa. Los europeos viven en Europa. Ninguno de los europeos, hablando francamente, parece querer estar en estrecha colaboración con ninguno de sus vecinos. Pero la verdad es que eso tiene que suceder. Y cuando miras a Ucrania ahora mismo, y tienes razón, esto se está estancando en Ucrania, está llegando a su fin. ¿Quién decide qué pasa con el resto de Ucrania? Van los polacos, lituanos, eslovacos, húngaros, rumanos, moldavos. Van todos a decir, bueno, simplemente esperaremos aquí tranquilamente hasta que 800 o 900 mil soldados rusos lleguen a nuestras fronteras. O van a sentarse con el presidente Putin y su equipo y decir, estamos listos para hablar sobre cómo será esta Ucrania de posguerra. Son ellos quienes tienen que tener esa conversación. Ni Francia, ni Reino Unido, ni Alemania. Ahora bien, se puede argumentar que los alemanes, por razones históricas a lo largo de los últimos 1000 años, tienen profundas raíces en Europa central y oriental. No hay duda de ello. Creo que deberían estar muy interesados. ¿Pero el resto de los europeos occidentales? Absolutamente no. ¿Qué tienen que ver ellos con esto? ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Podemos apoyarlo, y creo que eso es lo que el presidente Trump debería considerar. Estaremos encantados de apoyar una conferencia así, ya sabes, y firmaremos la solución a la que tú y Moscú lleguéis colectivamente. Y creo que eso podría hacerse. Pero ahora mismo nadie está diciendo eso. Nadie está pensando en eso, porque los polacos están mirando a la UE, están mirando a la OTAN, y los demás también. Todos dicen, bueno, no puedo hacer eso porque dependo de las subvenciones de la UE, del dinero nuevo, de la máquina de dinero de la UE en Bruselas. Si hago eso, entonces pierdo el acceso a la máquina de dinero nueva. Pero, ¿y si el acceso a esa máquina de dinero nueva te convierte en objetivo de futuras destrucciones y futuras guerras que no quieres librar porque formas parte de esa organización llamada OTAN y la UE? Con el tiempo, la gente acabará por analizar esto, pero ahora mismo no están en ese punto. Creo que la búsqueda de este papá, o de una seguridad permanente, como dijiste, fue el sueño del orden unipolar, porque tradicionalmente los estados tienen que aceptar la competencia por la seguridad. Es decir, cuando un estado refuerza su seguridad, podría disminuir la seguridad de otro. Tras la Guerra Fría, la idea general era que no hacía falta tener en cuenta la seguridad de los demás para mitigar la competencia en materia de seguridad, porque dentro de la OTAN y bajo el paraguas de Estados Unidos, simplemente seríamos tan poderosos que no importaría si los rusos se sentían alienados. Tendrían que encontrar su lugar en esto, bajo la dominación del occidente político. Hay otro aspecto interesante en esto. Si retrocedemos a 1914, el sistema surgió o evolucionó en los 10 o 15 años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial en una serie de mecanismos automáticos que llevaron a la gente a la guerra, aunque al principio quizá no tuvieran ningún papel en ella, o realmente no se vieran afectados por ella. Así que la pregunta que les hago siempre a los europeos es, ¿por qué quieren formar parte de alianzas que en última instancia podrían arrastrarles a una guerra que realmente no quieren librar, simplemente porque esa alianza ha garantizado teóricamente su seguridad? El único garante real de la seguridad de cualquier país es su propio pueblo.
Los finlandeses son un ejemplo maravilloso porque durante años pudieron movilizar entre 800,000 y 850,000 hombres en un plazo de, digamos, 48 a 72 horas. Bien entrenados, bien equipados, listos para luchar. Y eso funcionaba en sus mentes como un elemento disuasorio. Creo que así fue. No creo que los rusos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieran interés en volver a entrar en Finlandia bajo ninguna circunstancia. Pero, aún así, los finlandeses estaban en posición de garantizar su propia seguridad. Y de repente, al final de este largo periodo de conflicto soviético occidental, cuando ya no existe, deciden unirse a una alianza de la OTAN, que se ha comprometido a una condición de hostilidad permanente hacia Rusia. Eso es una locura. No tiene ningún sentido. Los suecos son muy parecidos, pero los finlandeses en particular construyeron una garantía muy sólida para sí mismos. Mi argumento para la gente es que esto podría hacerse en toda Europa. Pero la idea de que quieras apostar todo, como decimos en inglés, a la llegada de fuerzas estadounidenses en una crisis o conflicto desde Estados Unidos es una locura. La tecnología ha cambiado. Eisenhower hizo el comentario en 1956. Nunca veremos otro Normandía. Si alguien intentara hacer algo así, sería destruido. ¿Y los submarinos soviéticos? ¿Y sus misiles? Bueno, esas cosas eran primitivas en aquellos días, comparadas con lo que tenemos hoy. Así que la idea de que podríamos cruzar océanos impunemente e introducir cientos de miles, si no 1 millón o 2 millones de tropas en la batalla, ya sea en Asia o Europa, es una locura. No va a suceder. Entonces, ¿por qué querrías atarte a una garantía tan vacía? Y creo que en privado el presidente Trump piensa así. Sé que él sentía muy firmemente que los europeos debían convertirse en sus propios primeros respondedores. Y creo que eso está detrás de su exigencia de un mayor gasto en defensa, lamentablemente. El gasto en defensa no equivale necesariamente a capacidad militar. De lo que hablo es de una capacidad militar real que los europeos creen para sí mismos, para sus propios fines, para garantizar su propia seguridad. Eso es lo que se necesita. Y no hay nada que impida que la gente sea lo que yo llamaría socios de responsabilidad limitada. Eso significa que los polacos cooperan con los alemanes, o con los eslovacos, o con los checos, o con los lituanos, para un propósito específico. Pero no necesariamente firmas una alianza permanente que active automáticamente una guerra que te involucraría en algo en lo que no quieres luchar. Así que me resulta muy extraño, con la experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué los polacos y la gente de Europa del Este en general no entienden eso y no buscan una solución diferente a la de la que forman parte ahora? No estoy seguro de que su memoria histórica sea tan buena. Quiero decir, vi al presidente finlandés, Stubb, cuando hablaba con Trump, y su lección histórica era, ya sabes, que no se puede apaciguar a Rusia, que hay que confrontarla. Pero toda la historia de Finlandia fue que se mantuvieron neutrales. Luego terminaron las guerras y desempeñaron un papel exitoso como Estado neutral hasta que abandonaron esa posición. Así que parece que la solución habría sido que Ucrania se pareciera más a lo que fue Finlandia. Pero en cambio, Finlandia se está convirtiendo en lo que es Ucrania. Pero tú argumentas que, dado que la OTAN está muriendo, ahora es necesario un nuevo enfoque sobre la seguridad europea y la arquitectura de seguridad. Si digamos, no tenemos esa madurez política en este momento dentro de Europa, porque todos se han dicho entre sí que Putin es Hitler, ¿qué esperas que ocurra ahora que las líneas del frente empiezan a desmoronarse? Porque tengo la impresión de que a los rusos les gustaría ser parte de esto de manera gradual, muy deliberada, para no crear demasiado pánico en Washington y las capitales europeas. Pero en medio de este pánico, los estados a menudo pueden hacer cosas estúpidas. Y creo que la paciencia rusa también empieza a agotarse un poco, ya que ahora hablamos muy abiertamente e incluso aplaudimos cuando misiles occidentales son lanzados contra ciudades rusas.
Entonces, ¿cuál crees que es el mayor riesgo aquí ahora que estamos entrando en la fase final de la guerra? Bueno, el interés ruso, claramente expresado en este momento, es: queremos una solución al conflicto que no nos obligue, dentro de 2, 5 o 10 años, a reanudar el conflicto. En otras palabras, no quieren volver a luchar por esto. Ahora están en la cómoda posición de controlar muchos de los activos críticos, no solo el terreno, sino también la capacidad de dominar. Y por último, recuerda que la verdadera pregunta desde el principio era: ¿quién está dispuesto a luchar? Ya sabes, los rusos siempre estuvieron dispuestos a luchar porque sus intereses de seguridad nacional estaban en riesgo en el este de Ucrania y en última instancia hoy en Kiev debido a la naturaleza del régimen allí. ¿Qué estábamos dispuestos a hacer nosotros? Bueno, los estadounidenses no estaban dispuestos a luchar en ningún sitio. Por lo que puedo ver, solo los polacos estuvieron dispuestos a ir en un número significativo y a ponerse hombro con hombro con los ucranianos para luchar junto a ellos. Eso no salió muy bien. Y creo que el presidente Duda ha dicho sabiamente: no más, no vamos a repetir esa locura. Lo fundamental es que no estamos dispuestos a luchar en Ucrania. Rusia sí lo está. Rusia siempre ha estado dispuesta a luchar allí porque es de interés estratégico vital para ellos. Así que, si no estamos dispuestos a luchar, más nos vale sentarnos a dialogar. Y eso es lo que les diría a los europeos. Si no están dispuestos a luchar, y añadiría algo más, los europeos realmente no son capaces de luchar. No tienen las fuerzas a su disposición. Así que recurren a nosotros, pero la verdad es que nuestras fuerzas terrestres son realmente bastante pequeñas. Y nuestras fuerzas aéreas y navales, aunque sustanciales y robustas, no están realmente diseñadas para la guerra continental. Lo que vamos a ver en Estados Unidos en los próximos años es una vuelta a lo que realmente éramos antes de la Primera Guerra Mundial: una potencia marítima y aeroespacial, no una potencia terrestre. Solo somos una potencia terrestre en el hemisferio occidental donde vivimos, igual que Rusia es principalmente una potencia terrestre. Es una potencia terrestre en el continente euroasiático. No es necesariamente una potencia marítima. Tiene una marina, pero es bastante modesta. Tiene fuerzas aéreas, pero estas son igualmente modestas en comparación con lo que nosotros desplegamos. Pero somos un país diferente, así que vamos a volver a lo que históricamente hemos sido. No vamos a seguir siendo una potencia terrestre global. Solo hay que mirar el tamaño y el alcance de las fuerzas que tenemos en todo el mundo. ¿Y qué ha pasado en los últimos 80 años? Han disminuido drásticamente. Con cada década que pasa, tenemos menos fuerzas desplegadas en el extranjero. Muy pronto, no tendremos ninguna en el hemisferio oriental. Ciertamente no más allá de las fuerzas especiales y las fuerzas de operaciones especiales. Así que supongo que lo que intento decir es que la gente necesita mirarse a sí misma desde una perspectiva geográfica, histórica y cultural. Todo el mundo dice: bueno, Estados Unidos está en retirada. Está en declive. No, estamos volviendo a lo que es natural. Nuestra posición está en el hemisferio occidental. Eso no significa que no queramos hacer negocios. No significa que no estemos dispuestos a ayudar hasta cierto punto, pero no podemos mantener una posición en Eurasia por tierra como lo hicimos hace 80 años, o 50 años, o 30 años. Ya no es posible, ni tiene sentido que lo hagamos. Pero todo el intento ha sido demonizar a Rusia y China, eventualmente a Irán, estas potencias, para justificar un gasto masivo en defensa en Estados Unidos y el envío de fuerzas al extranjero. Pero eso está decayendo. Los estadounidenses no apoyan eso, y tienen otras prioridades más importantes en casa. Es una observación interesante que los países occidentales no quieran luchar y morir por Ucrania, porque el ex asesor de Zelensky, Alexei Arestovich, hacía exactamente el mismo comentario. Decía irónicamente que los únicos dos países que lucharían y morirían por nosotros son Rusia y Bielorrusia.
resulta que son precisamente contra quienes están luchando ahora. Esto me lleva a mi última pregunta, que es, ¿cómo ves la relación entre Rusia y Occidente después de esta guerra? Porque estoy percibiendo algunas señales de que hay un creciente resentimiento en el lado ucraniano. Pensaban que iban a estar bajo algún tipo de paraguas protector de Occidente, y por eso lucharon en vez de aceptar el acuerdo de paz en Estambul. Quiero decir, esto es lo que prometieron. Luchad, y os daremos todo lo que necesitéis para ganar. En cambio, ahora se les percibe como un mero instrumento. Se escucha a muchas figuras políticas destacadas, incluso pro-occidentales, que están bastante molestas porque los europeos, en esencia, los ven como carne de cañón, algo que arrojar contra los rusos. Esto también lo dicen voces europeas importantes. ¿Crees que Ucrania se distanciará de Occidente después de esta guerra? Porque ahora, el 69% de los ucranianos dice que quiere un fin inmediato de los combates mediante negociaciones, mientras que los europeos ni siquiera quieren hablar con Rusia. Así que no parece que todo ese discurso sobre apoyar a Ucrania se corresponda mucho con la realidad. Más bien, parece que ahora se trata de apoyar a Zelensky, por lo que parece. Bueno, ya sabes, los rusos históricamente se refieren a Ucrania como la esposa infiel de Rusia. Probablemente no sea una buena analogía. Creo que los ucranianos en particular, y tienes que ir una vez más, entiendo que estás familiarizado con esto, existe esto que se llama Ucrania Occidental, gran parte de la cual solía llamarse Rutenia bajo el Imperio Austriaco. Y luego fue Galicia, parte de esto, Volhynia. Estas zonas están realmente en el oeste, y su centro de gravedad era más o menos Leópolis, que antes era Lemberg, bajo los austriacos. Las personas que viven allí se consideran a sí mismas, y yo coincido con ellos, creo que tienen razón, como fundamentalmente occidentales. Por cierto, creo que el presidente Putin está de acuerdo con eso, y no lo disputaría ni por un segundo. El presidente Putin ha dicho en más de una ocasión que probablemente estas personas serían mucho más felices en algún tipo de confederación con los polacos o con sus vecinos en otras capacidades. Eso creo es indiscutible. Luego están estas personas en el medio, más o menos a mitad de camino, en el oeste de Ucrania. Hay otra parte del país que es un híbrido entre Rusia y Ucrania, y a medida que uno se adentra más y más hacia el este, se vuelve cada vez más rusificado. Esto es un problema difícil de resolver, pero siempre ha sido el problema de fingir que todo este constructo llamado Ucrania era una estructura política moderna e integrada, un Estado-nación moderno. No lo fue, y nunca lo ha sido. Así que no sé exactamente qué ocurrirá después de que termine, pero creo que los rusos nos van a tratar en Occidente, al menos durante las próximas 2 décadas, con una considerable desconfianza. Mantendrán con nosotros lo que yo llamaría una paz fría. Ahora bien, eso será independientemente de lo que hagamos, porque creo que en algún momento las cosas aquí cambiarán y la gente querrá acercarse a los rusos y buscar una mejor relación. No hay duda de eso. Ya existen esas intenciones y en privado hay personas asociadas con el presidente Trump que querrían hacerlo ahora, pero Trump parece incapaz de liderar ese acercamiento por sí solo. Así que en lo que respecta a Moscú, vamos a tener una paz fría con nosotros. Los rusos luchan con una identidad que dice, somos tan asiáticos como europeos. Ese fue el argumento que Dostoyevsky planteó en la década de 1870. Él decía, ya sabes, no somos realmente europeos, somos casi asiáticos, y los europeos nos han traído muchos problemas. Seguimos involucrándonos en sus guerras. Deberíamos apartarnos de estos europeos. Pero eso nunca ocurre realmente, como sabes, porque los rusos estrictamente hablando son un pueblo europeo. No forman parte del complejo asiático en sí. Hay una vieja historia que contaba el embajador británico en San Petersburgo o en Moscú, en Rusia, durante las guerras napoleónicas.
y estaba muy frustrado. Escribió a Londres y le seguían preguntando, ¿qué quiere el zar? O Alejandro I, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus sentimientos? Y él seguía diciendo, bueno, cuando está en San Petersburgo es muy pro-occidental, pero cuando hablas con él en Moscú, no lo es. Así que es esta esquizofrenia. ¿Qué es Rusia? ¿Es asiática? ¿Es europea? Y al parecer, con Alejandro Wimo, que hablando francamente era más alemán que otra cosa, dependía de en qué capital residiera en un momento dado. Pero creo que hemos envenenado el ambiente, nosotros los estadounidenses, y mucho, con los rusos durante mucho tiempo. Eso es triste. Si se produce el relevo que creo que se avecina en las élites gobernantes, en las élites políticas, en las clases dirigentes de Europa Occidental, entonces creo que las cosas podrían mejorar allí más rápido con Rusia. Pero con nosotros, no durante mucho tiempo. Bueno, Coronel McGregor, gracias, como siempre, por sus opiniones. Nos esperan unas semanas y meses interesantes. Así que sí, muchísimas gracias. Por supuesto. Gracias, Glenn.